Bueno, nuevamente, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, vamos dando inicio. En un momento yo digo que me activen video y tomo evidencia. Dejemos si llegan más estudiantes. Bueno, apáguenme audio. Dando continuación a esta temática, se dijo, o yo dije, que antes de ese tema que vimos, de medidas de tendencia y un tema. Ese tema es este que ustedes están viendo aquí en pantalla, que se llama ¿cómo? Distribución de frecuencias de datos agrupados. Muy bien. Entonces, este tema específicamente, ¿cuándo se usa? Es usado cuando tenemos una cantidad de datos y, o sea, se usa básicamente cuando tenemos más de 20 datos. Eso se dice, más de 20 datos. Aunque si ustedes tienen 15, 17 datos, también se puede. Entonces, cada vez que ustedes tengan más de 20 datos, evidentemente o prácticamente se usa este tema. Veamos un pequeño enunciado que tenemos aquí, este punto que estoy indicando aquí. ¿Qué nos dice? Analizar. En una biblioteca se van a reubicar los libros en 5 estantes, de manera que los más pesados se ubiquen de los estantes inferiores y los más livianos en la parte superior. Carlos, el encargado, debe presentar un reporte que permita conocer la cantidad de libros que hay en la biblioteca de acuerdo con su peso. ¿Cómo puede presentar el reporte? Según sus opiniones, denme sus opiniones. Pues contabilizando los libros, profe, contándolo, sabiendo cuántos hay, como dice ahí en el enunciado, sabiendo por peso y por... Ubicar lo más pesado en la parte inferior y lo menos pesado en la parte superior. Entonces veamos qué hizo, qué se hizo. Vean, aquí vino y ubicó peso. Desde o sea, desde de menos a más, fue aumentando, fue ascendiendo, como se están dando cuenta aquí. Y además de eso, una estudiante dijo que iba contando, y a ese conteo se denomina, o ¿cómo se llama? Ya ustedes saben eso, ¿cómo se llama ese conteo? Dígame. Medellín, Wendy, ¿qué me dicen ustedes? Bueno, ¿qué me dicen ustedes? ¿No se escuchan?
Sí se escucha, profe. Bueno, contéstenme. ¿Me puedo volver a repetir la pregunta? Aquí fue ubicando o sea, según un peso, ascendiendo, o sea, de menos a más. Y después se dijo que se hizo un conteo. A ese conteo, ¿cómo se denomina? ¿Cómo se llama? Se llama frecuencia absoluta. Muy bien, exactamente. Y además de eso, no basta, ojo, no basta con que ustedes únicamente ubiquen todos esos datos ahí y ya. Justifiquen qué han obtenido, qué se obtuvo. ¿Cómo se fijan aquí? ¿Qué nos está diciendo? Vamos. Aquí. De la tabla se puede inferir que hay 258 libros en la biblioteca, que los más livianos pesan entre 100 y 200 gramos y los más pesados entre 600 y 700 gramos. Exactamente, y ahí uno se va ubicando qué ha obtenido. Y además de eso, si se fijan que aquí me está diciendo que hay 258. Ese 258 específicamente, ¿dónde se ubica? El, mm, es- ¿Dónde se ubica ese dato 258? en la frecuencia absoluta acumulada. Muy bien, exactamente, ahí. Eso significa que usted va haciendo una suma sucesiva y ese último dato viene siendo o coincide con ese dato que están dando aquí, 258, en este caso. Bueno, vamos continuando. Fíjense aquí. Veamos este punto 1. ¿Qué nos comienza diciendo? Medellín. El ejemplo, profe. Sí. Ya. A 40 estudiantes se les solicitó medir el tiempo en minutos que navegaron por Internet durante un fin de semana. Los resultados obtenidos ordenados de forma ascendente son... Muy bien, hasta ahí. Entonces, como ustedes se fijan aquí, evidentemente hay más de 20 datos. Entonces, ¿cómo se ubica uno? Cosa que es esa cantidad de datos, ese conjunto, se entienda un poco más. Uno dice, ubiquemos esos datos dando un tiempo y haciendo un conteo según cada tiempo. ¿Cómo se evidencia acá? Acá están dando un tiempo en minutos y se hace un conteo de cada tiempo específico. ¿Sí? Hay unas cosas que se tienen en cuenta aquí. Hay veces que únicamente dan un enunciado y un conjunto de datos y dicen hagan. A ustedes no se les indica nada más. Hay veces también que, como se ve en este caso, aquí están dando una ¿qué? Estoy indicando que están dando. Amplitud. Una O, amplitud de 40 minutos. exactamente. O también hay veces que no dan este dato, sino que nos dicen qué cantidad o qué cantidad de intervalos tengo aquí. En este caso, aquí evidentemente, ¿cuántos tenemos? 6. 1, 2, 6. 6, profe.
a ustedes también puede que se les diga, ese conjunto de datos los ubican en 6 intervalos, ya, o están dando un dato, o también puede que digan, no, hagan eso en una amplitud de 50, de 60, y ya. Ahí queda más sencillo. Es un poco más complejo, más difícil cuando a ustedes únicamente les están dando un enunciado y un conjunto de datos y dice hagan. Ahí sí. Veamos qué pasa en ese caso. Teniendo en cuenta que únicamente están dando un enunciado y un conjunto de datos y nada más, seguimos unos pasos específicos. Ellos son: paso 1, ¿qué nos dice? Organizar los datos de forma ascendente. Ascendente. Eso significa que vamos en una secuencia, cada vez van aumentando esos datos. Si eso no se hace, cuenten que no funciona. Ese es paso 1. Paso 2. Determinar el número de datos. Muy bien. ¿Qué significa eso? Que se halle esa cantidad exacta de cuántos datos tenemos, haciendo un conteo. Siguiente. El valor mínimo de primer. Dato mínimo, ese viene siendo ese dato más pequeño, o un dato máximo también que uno, o sea, ya una vez teniendo esos datos ubicados ascendentemente, uno identifica dato más pequeño, dato mínimo o ese dato máximo. Inicio y fin, o inicio y fin. En este caso, inicio, y en este máximo, fin. En fin. Siguiente. Rango. Bueno, este se halla con estos dos casos que ya habíamos visto. Dato máximo, o sea, dato fin menos dato inicio, dato mínimo. Siguiente. Vamos aquí, siguiente. Número de clase. Exactamente, ahí donde estábamos, viendo cuántos intervalos se ubican. Bueno, este ya se halla mediante esta ecuación. Ustedes aquí únicamente que cambian n, que saben que es n, cantidad de datos. Si en ese conteo ustedes obtienen 20 datos, únicamente copian todo esto, cambian esta n con un 20 y bingo. Siguiente punto. Amplitud de la clase. Exactamente. Bueno, aquí se tienen en cuenta esos aspectos que ya se han conocido. Como ustedes están viendo aquí, se necesitan dos aspectos vistos. Uno, ese dato obtenido mediante el dato máximo con el dato mínimo. Si eso dio, digamos, 50, entonces usted únicamente sustituye aquí 50. Y dividido K, exactamente. Si usted ya halló esta cuenta, buscó esta cuenta y digamos que eso dio 22, entonces 50 dividido 22. Hacen esa división y nada más. Esto muy poco se usa aquí. Únicamente estoy dando cuando a ustedes únicamente se les da un enunciado y un conjunto de datos, nada más.
¿Continúo? Sí. Bueno, ¿sí se ve bien aquí? Sí. Bueno, ¿qué nos está diciendo este punto? Las Las notas de notas de 50 estudiantes. Continúe, Sandy. Las notas de 50 estudiantes de grado séptimo en una prueba de matemáticas se registran de la siguiente manera. Bueno, hasta ahí. Como ustedes se fijan, aquí tenemos una cantidad de datos. Obviamente me están dando ese dato que es 50 estudiantes. ¿Y qué ven ustedes aquí? Paso 1, esos datos, organizar. exactamente, esos datos no están ubicados ascendentemente. Organizar los datos. Ese viene siendo paso 1. Y una cosa muy en cuenta, ya aquí me están diciendo, me están dando un dato. ¿Qué dato me están dando? Que hay 50 estudiantes, o sea, 50 notas. Ay, la actitud es de 1.5. Exactamente, ya me dan este dato. Basta con que me den un dato de esto y ya eso queda más sencillo. Bueno, entonces vamos ubicando. Bueno, actívenme el video un momentico. Todos activen video. Todos hacia acá. Pero uno porque sale tan feo en esa foto. Uno es feo, pero eso